El arte pictórico siempre ha sido un gran aliado del Evangelio al ilustrar episodios emblemáticos de las Escrituras. Hoy hablaremos de un pionero en el Evangelio para su país y un pionero en el arte de tema sacro para la causa del Señor. Escucha Dominical, un podcast para fortalecer la fe y la espiritualidad, con análisis de las Escrituras, relatos de inspiración y todo lo relacionado con la vida en el Evangelio de Jesucristo. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Jorge Coco Santangelo nació en 1936 en Argentina, en una ciudad a la orilla occidental del río Uruguay, en una familia católica. En 1962 se casó con Miriam Verbauen. Ese mismo año, unos misioneros que servían en Uruguay sintieron la impresión de cruzar el río para predicar. Ahí conocieron a Jorge y Miriam, quienes se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 3 años después, la familia se trasladó a Buenos Aires para que Jorge impulsara su carrera como artista plástico y pictórico. Unos 11 años más tarde, se trasladarían a Ibiza, España, donde trabajó como diseñador gráfico y tuvo acceso a los museos más importantes de Europa. En 1984 se volvieron a mudar, esta vez a la ciudad mexicana de Puebla, donde Jorge Coco enseñó dibujo, pintura, grabado e historia del arte en una universidad. Y en 1991 la familia volvió a Argentina. Durante todo ese tiempo, prestaron servicio en la iglesia de muchas formas y en muchos llamamientos. Ya desde 1976 vemos cuadros de Jorge Coco sobre temas del Evangelio. El Convenio y La voz que llora desde el polvo son piezas con elementos abstractos y un profundo contenido simbólico. Ya en la década del 2000, Jorge Coco trabajó en ilustraciones narrativas sobre personajes del Libro de Mormón, en un corte más bien realista donde aparecen vestidos y adornados con elementos de las culturas mesoamericanas. La periodista Laura Allred Hurtado, que escribió un artículo sobre Jorge Coco publicado en el sitio de Historia de la Iglesia, nos habla del más reciente y asombroso proyecto de pintura sacra de Jorge Coco. Durante el 10º concurso internacional de arte de la Iglesia en 2015, Laura vio el cuadro titulado El llamado. Dice ella: representa un cielo azul lleno de patrones triangulares nítidos de varios tonos. La parte más clara del cielo es casi blanca, con diagonales que enmarcan a Cristo, quien también está vestido de blanco. Él está en primer plano, su brazo extendido mientras hace señas a Simón Pedro y a Andrés como diciendo: venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Lo interesante, dice Laura, es su capacidad para ser lo suficientemente narrativo como para que quede claro qué historia cuenta, y al mismo tiempo su clara referencia a los estilos vanguardistas, siendo que el arte narrativo y el arte moderno a menudo se perciben como antagónicos. Coco los concilia. El propio pintor le puso nombre a ese estilo: sacrocubismo, por los temas sagrados y la influencia de las formas básicas procedentes del cubismo, un movimiento artístico de principios del siglo XX, muy asociado con el artista español Pablo Picasso. La innovación de Coco es que su obra no rompe la narrativa en aras de mantener las formas, más bien recurre al cubismo sintético, que es una fase tardía del cubismo donde los objetos se reducen a los atributos más esenciales, aquellos elementos que los caracterizan absolutamente y sin los cuales no serían lo que son. Para quienes no nos dedicamos al arte, más que para contemplarlo, lo importante es que el estilo de Jorge Coco fue una elección espiritual tanto como artística. Dice el propio Jorge Coco: en el sacrocubismo se pueden descubrir otras experiencias estéticas, e incluso cuando éstas no se realizan conscientemente, son percibidas espiritualmente. Esta decisión estética se tomó porque todos los eventos de la vida de Jesucristo tienen varios niveles de interpretación. La mayoría de las personas que escuchan las parábolas y los milagros
no comprenden más que la superficie del evento al principio, porque los milagros, la vida y el plan de Dios a veces son difíciles de comprender en su totalidad y de alguna manera nos parecen surrealistas. Son algo abstractos y no comprendemos completamente las ramificaciones y la profundidad de cada enseñanza del Salvador. Pero en realidad, Jesucristo estaba enseñando cosas mucho más importantes. El sacrocubismo me permite jugar con la composición de tal manera que puede expresar un nivel mucho más profundo. Jorge Coco, que hoy tiene unos 85 años, ha aumentado su colección sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo. También tiene una serie sobre arte de los santos de los últimos días y una nueva colección sobre el Libro de Mormón. Algunos de sus trabajos han sido incluidos en los materiales oficiales de la Iglesia, como manuales de Ven Sígueme, revistas y artículos en línea. Él dice: espero que quienes vean las pinturas obtengan un testimonio más fuerte de que estas cosas sucedieron, que el Señor vive, que es un ser poderoso y milagroso, que es nuestro Salvador.